Vamos a dar comienzo a la clase número 2 de TICS, que corresponde a la primera unidad de conceptos básicos de computación, o TICS, donde recuerden que estamos viendo describir las funciones y componentes básicos de los sistemas informáticos. Ya. Al ver esta imagen, que nosotros ya la habíamos analizado en algún minuto, tenemos todos los componentes internos y los componentes externos. Todas las cosas que se conectaban a la placa madre tenían un nombre, ¿lo recuerdan? ¿O no lo recuerdan? Yo no. Los periféricos, ¿recuerdan los periféricos? Que habían tres tipos, que estaban los de entrada, que son los que me permiten ingresar información al computador, o datos. Están los de salida, que me permiten sacar cosas del computador, sacar datos. Y están los mixtos, o los de entrada y salida, que permiten hacer ambas funciones. En los de entrada tenemos, por ejemplo, el micrófono, que permite ingresar datos como la voz, para que ustedes la puedan escuchar, por un periférico de salida, que son los parlantes, y un dispositivo mixto, que es de entrada y salida, o sea, me permite entrar datos y sacar datos. Tenemos la pantalla táctil del teléfono. Mientras yo estoy leyendo un mensaje, o sea, me está sacando datos del computador, lo está mostrando. También puedo ingresar mientras escribo algún comentario o un mensaje en alguna aplicación. Todos esos elementos son hardware. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la característica principal del hardware? ¿Cuál es? Que era intangible, era el programa. Ya, intangible es el software. Entonces, el hardware sería lo contrario, es tangible, lo podemos tocar. ¿Ya? Externo se refiere a los periféricos. ¿Ya? Pero recuerden que todo lo que es físico, o sea, por ejemplo, todo lo que está en esta foto, yo como lo puedo tocar, es hardware. ¿Ya? La verdad es que esta foto que está acá es como un poco vieja, porque hay varios elementos de aquí que ya no existen. Por ejemplo, eso ya no se usa, eso tampoco se usa, esto ya está casi muerto, este está muerto, pero hace mucho tiempo que ya no se usa. Entonces nos van quedando muy pocos puertos, pero de todas maneras los vamos a describir. Los que tuvieron algún computador de escritorio, algún computador antiguo, estos puertos son para el teclado y el mouse, diferenciados con un color, conocidos como puertos PS2. Como les dije, la verdad es que ya están descontinuados. No tiene mayor sentido indagar en esto, porque ya en los notebooks no se usan y en los computadores modernos ya no vienen. El antiguo puerto paralelo se utilizaba para la impresora. También está fuera de uso, ya no se utiliza, está descontinuado. Entonces ya no se usa, tampoco se usa. El puerto serie se utilizaba para conectar ciertos dispositivos que no fueran impresora, pero también se dejó de lado porque la transmisión de datos no era la óptima y era un puerto bastante especial, digamos específico para ciertas funciones. Y todo lo que está acá, como entrada de audio, la verdad es que esto se utiliza en computadores que vienen con tarjetas de sonido más especializadas. Si nosotros tenemos un notebook, por ejemplo, tanto la salida de línea, que en el fondo es la salida de audio, como el micrófono, vienen en un solo conector todos juntos. Como si fuera un teléfono, para que me tengan una idea. Y la entrada de línea, obviamente, no existe. Todos estos dispositivos en la actualidad, o mejor dicho, más que dispositivos, conectores, se concentran en los puertos USB ahora. Los mouse se conectan por USB, las impresoras se conectan por USB, los escáneres se conectan por USB, todo se conecta por USB. Incluso hay hasta entradas de audio que se pueden conectar por USB. Entonces, la verdad es que indagar mucho en esto es como más que nada hacer como un repaso de historia general.
Profe, Dígame, deme un entonces segundito. todos los que... ¿Sí? Deme 30 segundos, por favor. Ya. Ya, ahora sí, disculpen, que a mi vecino justo se le había ocurrido ponerse a jugar con el taladro, entonces. Ahora sí, estimada, dígame. Bueno, lo que le iba a preguntar era si todos los que estaban tachados, los que usted Ajá, tachó recién, ¿ya? ahora son reemplazados por el USB. Exacto. Todo eso, menos el paralelo y serie, o esos No, también. eso ya, ya no se Mm. usan, ni siquiera existen. También se reemplazaron por el puerto USB. Lo que es el conector del mouse, de teclado, puerto paralelo, puerto serie, todos se reemplazaron por el USB. Ya. Eso lo va a encontrar en computadores muy, muy antiguos. ¿Y el LAN? No, pues el LAN no. La entrada de salida y todo eso también. Eso no, todavía existen. El LAN es el puerto de red, ¿ya? Sí. El Local Area Network. Ese es el cable con el que conectan el computador al Internet, digamos, a la red, siempre y cuando no sea por Wi-Fi. Los que nunca han conectado un computador por Wi-Fi o lo han hecho por cable saben que este es el cable con el que se conecta a Internet. Ya. De hecho, justo vamos para allá a hablar de eso. Las redes es un conjunto de computadores, equipos de comunicación y otros dispositivos que pueden comunicarse entre sí. Hay gente esperando. A través de un medio particular. Hay tres tipos de redes. Las redes LAN, que significan red de área local. Lo voy a escribir acá para que lo puedan ver. Tenemos, Profe, dígame. ¿Me escucho? era para que dejara entrar una compañera. Sí, ya le puse ahí admitir a todos. Local Area Network. Ahí sí. La MAN, Metropolitan Area. Ahí me falta espacio. Ah, ya. Area Gracias. Network. Y la WAN, Wide Area Network. Área. No sé por qué no quiero escribir esta cosa. Ahí sí. Esos son los tres tipos de redes que hay. ¿Tienen mayor relevancia o trascendencia para usted en su día a día? La verdad es que no, pero como las estamos conociendo, se las presento. ¿Cuál es la gracia entre una y la otra? Las redes LAN son pequeñas, son las que se pueden concentrar en una área geográfica. Por ejemplo, un edificio, ¿no? Una corporación, un restaurante, una oficina, su casa. Cuando usted se conecta a la Wi-Fi, tiene este tipo de red, LAN. No sale más allá de esa área. Las redes MAN
que son redes de área metropolitana, conectan áreas extensas, pero dentro de un límite geográfico. Por ejemplo, dentro de un país. ¿Se les ocurre algún tipo de red metropolitana? Algo que interconecte varios dispositivos, por ejemplo, entre ciudades o entre comunas. Las antenas de los celus. Ya, perfecto. ¿Hay algo que ustedes utilizan cuando salen, cuando van al instituto, cuando van al médico? Es una tarjetita azul que tienen en la billetera. La vi. La VIP. Exactamente. La VIP funciona en una red metropolitana. Con eso ustedes se comunican, digamos, ustedes pagan su pasaje, eso se conecta a internet, manda los datos, hace el descuento del pago, ¿cierto? Y les permite pasar ya sea al metro o al bus. Eso intercomunica dos sistemas, que son el transporte público en micro y el transporte público de subterráneo en tren. Y las redes WAN, que son redes de área extensa, ya atraviesan barreras de países, digamos. Pueden agarrar un continente entero, pueden abarcar países o grandes extensiones más allá de una geografía específica. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando entra a internet? ¿Cuál es la primera página que abre? El Google. Ya, Google. Y cuando quiere entrar a alguna red social, ¿cuáles son las que usa? WhatsApp, Facebook, Instagram. Ya, todas esas también caen, si bien son aplicaciones, están soportadas dentro de redes WAN. Porque yo puedo mandar un WhatsApp a una persona que esté en Santiago, en Arica, en Estados Unidos. Puedo mandar un posteo que lo vean a nivel mundial por Facebook. Todo me intercomunica con todo el mundo. ¿Se entiende el concepto, cierto? Sí, profe. Vale. La verdad es que no le vamos a dar mucho vuelta a esto porque de nuevo son cosas conceptuales. Ya, la dirección IP. La dirección IP, para hacerlo en palabras más sencillas, es como la dirección de la casa. La dirección de su casa. ¿Por qué eso? Porque su dirección es prácticamente única, por llamarlo de alguna manera. No se puede repetir, y si se repite, igual tiene un identificador diferente, por ejemplo, como la comuna o la región. Pueden haber una calle con el mismo nombre, pero se diferencia a través de la comuna y la región, entonces ese nombre, esa dirección siempre va a ser única, es fácil de encontrar. Eso es la dirección IP. Un servidor es un equipo informático que forma parte de una red y provee servicios. En resumen, este es como el que manda. El que manda o provee de información a los computadores. En palabras más sencillas. El servidor es donde se centraliza toda la información. Un cliente es el que recibe la información del servidor. Y la intranet es una red de ordenadores privadas basada en los estándares de Internet. Por ejemplo, Moodle. Si Moodle es una intranet, también tenemos la intranet de NAC. ¿Ya? Esa es una red que... ¿Cómo puedo yo acceder a la intranet de NAC? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo primero que tuvo que hacer usted para poder ser parte de NAC? Matricularnos. Ya, claro, cuando se matricularon, Inscribirse.
Ahí le dieron el usuario, claro, inscribirse, ¿cierto? Se matriculan después, hacen todo el proceso y ahí le dan, ya, con su root y esta contraseña, usted puede entrar acá. No cualquier persona puede entrar con su root a ENAC. Eso es una intranet, es una red privada para ciertas personas. Ya, un procesador, nosotros ya habíamos hablado de esto. Y finalmente llegamos al famoso Windows 10. La verdad es que de aquí para adelante, toda esta parte la vamos a hacer ya más práctico porque los vamos obviamente acompañando con esto, pero vamos a ir mostrando. Entonces, todas estas áreas que se están mostrando acá las vamos a ir explicando. El escritorio es todo lo que abarca en la pantalla. ¿Ya? La definición que sale acá es el área principal, es donde podemos ubicar los iconos de carpeta o accesos directos. Se utiliza como área principal de trabajo para colocar archivos. Si ustedes se fijan acá, yo tengo varios archivos puestos, ya sea del año pasado, de ahora, de esta semana, de hoy día, como la PPT de la semana 2. Todo esto es el escritorio. El botón de inicio es donde podemos encontrar la mayoría de las funcionalidades. El botón de inicio se caracteriza por estar en primera instancia en la esquina inferior izquierda, ¿cierto? Y tiene esa figura. Tiene esos 4 cuadros blancos, para la versión de Windows 10, ¿cierto? Yo le doy un clic y despliega el menú de inicio, donde se encuentran todas las aplicaciones que alguna vez se han instalado, las que vienen por defecto, y lo más importante, la configuración. Es donde yo puedo entrar a configurar todos los parámetros del computador. Ver el sistema, los dispositivos conectados, por ejemplo, la personalización, por si quiero poner otro fondo de pantalla, por si quiero cambiar los colores, o el esquema de, por ejemplo, que esté en tema oscuro. Si quiero poner un color de énfasis diferente, por ejemplo, lo tengo en verde, lo vamos a cambiar a ese amarillo. Entonces, fíjense acá abajo el detalle de las aplicaciones que están abiertas, la barra que tiene abajo, el Zoom y el Google Chrome. Cuando yo voy cambiando estos colores, esos pequeños detalles van cambiando. El menú también. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Las notificaciones. A partir de Windows 8 existe un panel de notificaciones. Igual que en el computador, digamos, suyo, perdón, en el teléfono, acá abajo tengo la barra de notificaciones. O el botón de notificaciones. Si yo doy un clic acá, aparecen las notificaciones del computador. ¿Cuáles son las notificaciones que han aparecido en el último momento? Se está acabando la batería, llegó un correo, hay un problema de seguridad, hay que actualizar tal programa. Todo aparece acá, como en la parte superior de su teléfono. Los iconos son elementos por los cuales podemos abrir programas o archivos del sistema. Los iconos son una representación gráfica de un elemento del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, mediante este icono yo sé que acá puedo entrar a este equipo y entro a la configuración. ¿Ya? Entro a los dispositivos que están conectados al computador. Por ejemplo, las carpetas principales y los discos duros. Tenemos la papelera. Estos iconos son de PowerPoint, de Excel, de Google Chrome. Y así vamos con varios dispositivos, distintas unidades, distintos tipos de archivos y carpetas. El reloj y el calendario, que están acá abajo, yo le doy un clic al reloj y puedo entrar a la hora y la fecha que está configurada en el sistema. Esos son los parámetros principales de la interfaz gráfica del sistema. El escritorio, donde tenemos el área de trabajo, los iconos, botón de inicio, área de notificaciones y la más importante que lo estaba mencionando ahí, esta que está abajo, completa. Todo lo que está acá abajo
se conoce como barra de tareas. La barra de tareas tiene varias configuraciones. ¿Cómo puedo acceder a ellas? Con el menú contextual. ¿Qué es el menú contextual? Un menú contextual, también llamado menú emergente o pop-up, es el menú dentro de una interfaz gráfica. Esto es lo que se conoce como el famoso clic derecho. ¿Ya? Yo doy clic derecho en alguna parte y me aparece el famoso menú contextual. Si yo doy clic derecho en el escritorio, me aparecen elementos, por ejemplo, para cambiar los iconos, puedo poner iconos grandes, puedo poner iconos pequeños, medianos, los puedo actualizar, puedo configurar la pantalla o la tarjeta gráfica. Si yo doy clic derecho sobre algún archivo, cambian esas opciones. Son opciones específicas para ese archivo. Lo mismo pasa con iconos especiales como el de este equipo, ¿no? Que me permite administrarlo o conectar y desconectar unidades de red. También puedo administrar la papelera de reciclaje. Lo mismo pasa con el botón de inicio, barra de tareas. Por ejemplo, uno de los elementos que harto se utiliza es bloquear la barra de tareas. Cuando yo no bloqueo la barra de tareas, yo puedo darle un clic sostenido, o sea, presiono el clic y sin soltar puedo mover la barra de tareas hacia donde alguno de los bordes que a mí más me gusta. Hay gente que, por ejemplo, le gusta tener la barra arriba. Otra característica que tiene el no bloquearla es que yo puedo expandirla. ¿Se fijan cómo cambia el cursor? Que tiene esa flecha hacia arriba y abajo, doy un clic sostenido y la puedo arrastrar para que cubra mayor cantidad de la pantalla. ¿Ya? Personalmente, yo la prefiero tener abajo y dejarla bloqueada para no tener problemas con la famosa barra de tareas. Pero ¿qué más se puede hacer? Por ejemplo, acá tenemos la opción de búsqueda, donde tenemos mostrar el cuadro de búsqueda, que aparece ese cuadro que es bastante grande. Es bastante molesto, la verdad, porque si bien permite escribir directamente, ocupa mucho espacio. ¿Yo cómo lo utilizo? Personalmente. Clic derecho a la barra de tareas, búsqueda, mostrar icono de búsqueda. Y muestra solamente la lupa. Entonces, le doy un clic a la lupa y me permite escribir igualmente. Por ejemplo, buscar la carpeta ejemplo, que es la que está acá arriba, y así utilizarlo de igual manera. Clic derecho, barra de herramientas. ¿Ya? Si quiero agregar el botón de escritorio, vínculos o direcciones. Y también me sirve para encontrar el administrador de tareas. Así se utiliza el menú contextual, ¿ya? Yo tengo que ir dando clic derecho sobre los diferentes elementos. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque cuando yo le pida algún comando específico, por ejemplo, no tiene que ser nada muy rebuscado. Puede ser algo tan sencillo como copie la carpeta ejemplo. La manera de copiarla, si no me sé los comandos de teclado, por ejemplo, es cuando yo necesito una opción adicional, lo encuentro con el menú contextual. Le doy clic derecho a la carpeta, le doy copiar, y después clic derecho en alguna parte, pegar. Y de esa manera copio la carpeta. Pero es importante tener en cuenta que si yo necesito copiar esa carpeta, no le puedo dar clic derecho en cualquier parte. Tiene que ser a la carpeta específica que quiero copiar. Hasta acá, ¿cómo van? Bien. ¿Alguien que tenga dudas, consultas, que necesita que repita? Profe, ¿podría repetir la parte de las carpetas, por favor? ¿Cómo lo hizo? ¿Sí, claro? Cuando nosotros necesitamos hacer alguna acción, como por ejemplo copiar,
Lo voy a hacer con otra carpeta, o con este archivo mejor. Ahora, en vez de copiar una carpeta, necesito copiar esta presentación. Yo no le puedo dar clic derecho al escritorio porque no me va a dar la opción de copiar. Lo tengo que hacer al archivo que yo necesito copiar, o la carpeta. Entonces, posiciono el cursor sobre el archivo, clic derecho, aparecen varias opciones, entre ellas copiar. Le doy confirmar a copiar con el clic izquierdo. Y ahí ya está confirmado. No va a aparecer ningún cambio visual, no va a pasar nada. Pero ya está copiado en la memoria de trabajo del computador. Y ahora simplemente en alguna parte del escritorio, no puede ser encima, porque me va a dar de nuevo las opciones de cortar y copiar. En alguna parte, clic derecho, y ahí me aparecen las opciones de pegado. ¿Ahora sí? ¿Más claro? Sí, profe, gracias. Vale. Vamos a continuar con las carpetas. Ya, yo creo que les había explicado en algún minuto la diferencia entre archivo y carpeta. La carpeta, a diferencia del archivo, le vamos a poner acá masoterapia. Terapia. Las carpetas, el problema que tienen es que no pueden guardar datos propiamente tal. Yo no puedo escribir aquí mi nombre, por ejemplo. No puedo escribir una dirección, no puedo guardar el nombre de alguien o el teléfono. En cambio, en los archivos, como por ejemplo el Word, documento de Microsoft Word, yo sí puedo guardar datos que después se transforman en información. Por ejemplo, Nicolás Farías. Mi correo nfarías@enac.cl. Le doy botón guardar. Lo cierro. Y le vamos a cambiar el nombre a esto. Datos de contacto. Ahí está. Entonces, en los archivos yo puedo guardar datos. Pero en las carpetas solamente puedo guardar otras carpetas u otros archivos. Voy a hacer una nueva carpeta que se va a llamar clientes. Dentro de masoterapia voy a guardar la carpeta clientes, le voy a dar un clic sostenido, o le puedo dar la opción cortar, como a usted más le guste, y lo arrastra dentro de la carpeta. Entonces, un clic sostenido, la carpeta se mueve con el cursor y la suelto dentro de masoterapia. Lo mismo con datos de contacto. Un clic sostenido, o sea, sin levantar el dedo, con el botón presionado, y lo suelto dentro de la carpeta. Eso me permite hacer las carpetas. Guardar otras carpetas y guardar otros archivos. Nada más. Ya nos vamos a saltar. Ya. Ya. Necesito que pongan atención en esta foto. Está aquí. Vamos a agrandar un poco porque... Bueno. Tenemos varias teclas. Tenemos la tecla Control, la tecla Windows, la tecla Alt, la tecla Shift o mayúscula y la tecla borrar o la tecla borrar, ¿ya? Porque la tecla suprimir es otra. En el caso de los que están en notebook, está la tecla FN que se llama función. Es importante conocer esa tecla porque hay configuraciones que se aplican en conjunto con ese botón. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos para que me vayan siguiendo. Vamos a dar clic derecho, nuevo, carpeta. Y le vamos a poner ejemplo 1.
hay varios comandos que sirven para copiar y pegar. Ahí los tenemos algunos. Ahí está. Ya. Entonces, control C sirve para copiar, control V para pegar, control X para cortar, control Z deshacer, control Y rehacer. Entonces, si yo presiono la tecla control sin levantar el dedo de la tecla control, voy a poner el teclado en pantalla para que lo vean. Esto es como si fuera un teclado físico, ¿ya? ¿Qué es lo que yo hago? Marco el archivo, le doy un clic, presiono la tecla control, está azul porque la tengo presionada, no la estoy soltando, y presiono la tecla C. Y ahí la copié, no pasó nada visual. Pero si yo ahora mantengo presionado control y presiono la tecla B corta, lo que voy a hacer es pegar. Y ahí pego la copia. Yo lo puedo copiar una vez y lo puedo pegar las veces que yo quiera. Lo voy a hacer con el teclado físico ahora. Puedo pegar las veces que yo quiera. Háganlo ustedes. Creen una carpeta, hagan control C y control V corta varias veces. Profe, ¿Sí? el control E es para seleccionar todo. Seleccionar ¿Cierto? todo. Si yo presiono control E, me agarra todos los iconos. Gracias. Ya, háganlo ustedes y me cuentan cómo les va. Les voy a dar 2 minutos para eso, a las 11:18. Yo estoy del celu, profe, pero ahí voy anotando. Ya. En el teléfono, la verdad es que como no puedes ocupar los comandos, puedes utilizar el administrador de archivos que tenga el teléfono. ¿Ya? Déjame ver si... A mí me resultó, profe. Vale. Ya, entonces, ¿qué van a hacer los que les resultó? Todas estas carpetitas que copiaron varias, las van a seleccionar, van con el mouse, van a dar un clic en alguna parte, y sin soltar, van a utilizar el selector. ¿Ya? Y con toda esa selección, van a utilizar el comando control X para cortar. Fíjense cómo se ponen como medias transparentes las carpetas. Cuando yo las copio, no pasa nada. Pero cuando yo utilizo control X, se ponen transparentes. Voy a entrar a ejemplo 1 y voy a presionar control V corta. ¿Cómo fue que dijo que había que hacerla? Voy al tiro, lo hago de nuevo. Esperamos un poquito. Está como medio lenta esta cosa. Ya, yo tengo la carpeta ejemplo 1, ¿cierto? O como se llama. Y hice varias copias. ¿Cierto? ¿Tienen eso hasta ahí? Sí. Voy a seleccionar algunas carpetas, por ejemplo, estas 3 que están acá abajo. Presiono control X. Con las carpetas que seleccioné acá abajo. Control X, se van a poner transparentes, translúcidas. Voy a la carpeta ejemplo 1 y voy a presionar control V corta. Ahora, vean qué es lo que pasó. Cuando yo hago eso, las carpetas desaparecieron, se movieron acá a ejemplo 1. Las saqué del escritorio y las moví dentro de la otra carpeta. No las copié, las moví. Eso es lo que pasó. Denme un segundo.
Este es un emulador que había instalado para hacer unas pruebas. Entonces, archivos. No. Remoto, FTP. No, la verdad es que acá. No me va a resultar con este emulador. La próxima clase les tengo el emulador para los que están del teléfono. Algo que, una deuda que tengo pendiente. Lo que pasa es que ese emulador no... En realidad el problema es el administrador de archivos. Ya. Entonces ya lo hicieron en el control X. ¿Cuál es la diferencia? Que control X lo que hace es cortar los archivos, los mueve. Cuando ustedes utilizan control V corta, miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar control C y control V, o sea, copié y pegué lo que seleccioné de acá del escritorio se mantiene, pero cuando utilizo control X, lo saca del lugar de origen y lo mueve hacia otro lado. ¿Cuál es el problema con esto? Cuando son archivos muy grandes, yo estoy moviendo un gran volumen de información. ¿Qué puede ser un archivo grande? Una película. Lo típico es que conecto un pendrive, por ejemplo, copio la película al pendrive y desconecté el pendrive. ¿Qué pasó con eso? El archivo se corrompió y se perdió. Cuando ustedes están copiando varias fotos y se les desconecta el teléfono, alguna cosa, y ustedes le pusieron cortar, ahí es cuando se produce la pérdida de información. Entonces, de ahora en adelante, ¿qué es lo que les recomiendo hacer? Voy a borrar todo esto. Cuando estén moviendo, por ejemplo, están sacando todas las fotos del teléfono, primero las seleccionan, copian, pegan, y una vez que ya copió, que hizo toda la copia, que ya tienen el respaldo, pueden borrar el original. Suprimir. O le pueden, seleccionan todo, seleccionan todos estos elementos, clic derecho, eliminar. Pero lo hago una vez que ya tengo el respaldo hecho en alguna parte. Nunca le pongan cortar a muchas cosas. Si van a cortar, por ejemplo, una presentación, control X, control V corta, ahí no hay mayor problema. Eso no puedo porque la estoy usando. Ahí está, control X, control V. Ahí no van a tener mayor problema. Pero cuando son muchos archivos, muchas carpetas, no se arriesguen porque se les pueden borrar las cosas. Sobre todo si lo están sacando algún dispositivo externo como un disco duro o un pendrive. Entonces, de ahora en adelante, copian, pegan, terminó de hacer el copiado, o el pegado, mejor dicho, y de ahí eliminan lo que necesiten borrar. ¿Ya? Ahora, habiendo utilizado estos tres comandos, existen dos comandos más, control Z y control Y. ¿Qué es lo que hacen? Control Z me devuelve mis pasos hacia atrás. Por ejemplo, si yo empiezo, tomo ejemplo 1, la copio, y la voy a pegar varias veces. Si yo presiono control Z, voy a ir deshaciendo, o mejor dicho, borrando cada una de estas carpetas, porque no las necesito. Pero si las necesito recuperar, puedo presionar control Y para rehacer esos pasos. Otro ejemplo. Por ejemplo, escribí acá, control C. Es un comando para copiar archivos. En realidad no me gustó cómo quedó escrito. Control Z. Ah, no, en realidad sí me servía el comentario. Control Y. Entonces, cuando se equivocan en un archivo, en vez de cerrarlo y abrirlo de nuevo, utilicen los comandos control Z y control Y para ir recuperando las cosas que ustedes van haciendo. De hecho, si ustedes van en la parte de acá arriba, les aparecen estas flechitas
donde yo puedo encontrar todos los cambios, los últimos 20 cambios que se hicieron. Yo puedo recuperar o mover los últimos 20 pasos que hice. Pruébenlo. Escriban algo y van presionando el control Z y control Y para que vean cómo se comporta. Y me comentan si les resulta o no. Ya, ¿cómo les fue? ¿Resulta o no resulta? Sí, profe. Ya, ahora, estos son como los comandos básicos, ¿ya? ¿Hay más comandos? Claro que sí. Recuerden que yo les había dicho que no necesitan aprendérselos todos, pero de que hay más, hay más. Por ejemplo, yo tengo abierto el Zoom, tengo abierto el Internet, tengo abierto la presentación y tengo abierto el teclado. Hay una combinación que es con la tecla Windows M, que lo que hace es minimizar todas las ventanas de golpe. Las baja todas. Yo mantengo presionada la tecla Windows y la M y baja todo. En vez de tener que estar minimizando una por una, minimiza todo de manera inmediata. Bastante útil cuando tenemos una conversación en Facebook y no queremos que la vean. Pruébenlo. ¿Cómo era, profe? La tecla Windows mantenida, sin soltar, y la tecla M. Ah, ya. Sí, no ¿Ya? funciona. Eso sirve para minimizar las ventanas. ¿Qué otra combinación de tecla tenemos? Con la tecla Alt y la tecla tabulador. La tecla tabulador no dice Tab en el teclado, tiene dos flechitas, una apuntando hacia la izquierda y otra apuntando hacia la derecha. Está abajo de la tecla escape, en la tercera fila probablemente, al lado de la Q, al lado izquierdo de la Q. Mantienen presionada la tecla Alt, ¿cierto? Y van presionando la tecla Tab
o tabulador, y les va a aparecer esa ventana que les permite seleccionar la ventana que quieran abrir. O sea, en vez de utilizar el mouse, pueden utilizar este comando para seleccionar qué ventana quieren abrir. Después simplemente presionan Enter o le dan un clic, como quieran. O pueden soltar la tecla Alt y se va a abrir automáticamente la ventana. ¿Ya? Entonces yo puedo minimizar ventanas, ir abriendo una por una y volver a minimizar rápidamente. Prueben lo de la tecla Alt más tabulador. Alt más Tab. Acá tenemos algunos comandos del sistema operativo. Por ejemplo, el botón Print o Imp Pant. Saco una foto de pantalla de Windows. ¿Qué quiere decir eso? En la primera fila de las teclas del teclado, comienza con el escape, desde izquierda a derecha, F1, F2, F3, F4, hasta el F12. Y por ahí, al lado del F12, hay alguna tecla que dice Print Screen, o IMP PNT, o Impant, algo así. Búsquenla. Me avisan cuando la encuentren. Yo ya lo encontré, profe. Dice Imprint Punch y al lado dice Block This. Blah, 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 blah. I tell you, I want you to know. Vale, ya. Cuando ustedes presionan esa tecla sola, solo la tienen que presionar solita, no va a hacer nada. Absolutamente nada. Pero si ustedes van, por ejemplo, a una presentación en PowerPoint, voy a agregar una nueva diapositiva. A esa. Voy a poner al final. Yo tengo una diapositiva vacía, ¿cierto? Si yo presiono Control V corta, miren lo que va a pasar. Este es el famoso pantallazo de Windows. Es como cuando presionan el volumen hacia abajo y el encendido en el teléfono. Saca una foto de pantalla. Inténtenlo. Ya lo pueden pegar en cualquier cosa, en un Word, en el Paint, en un PowerPoint, en lo que quieran. ¿Cuál es la utilidad de esto? Por ejemplo, solo por mostrar algo. Una de las cosas clásicas que piden, el logo de NAC. En su presentación tenga el logo de NAC. Voy a NAC. Entro a la página de NAC. Y necesito ese logo por probar algo. Voy a presionar la tecla imprimir pantalla. Una vez me voy al PowerPoint, clic derecho, pegar, opciones de pegado, por ejemplo, y ahí ya tengo la página. Y después simplemente recorto la imagen, dígame. Disculpe que se me fue el internet. ¿Cómo era el tema para hacer captura de pantalla? Con la tecla imprimir pantalla, Imp Pant, la encuentra en la primera fila, al lado de la tecla F12. Parte por el escape, F1, F2, F3, F4 hasta el F12. Ahí en alguna parte, al ladito del F12, encuentra la tecla Imp Pant o Print Screen, algo así. Habiendo encontrado esa tecla, la presiona una vez. Y ahí ya pueden sacar fotos como, por ejemplo, lo que saqué ahora, la pantalla del logo NAC. ¿Ya? De ahí después la recortan o la editan
para hacerle cambios. Por ejemplo, la marco, formato, recortar, y recorto la imagen. Ahí tengo el logo de NAC. Me lo robé. Prueben sacándole una foto al escritorio, imprimir pantalla, se van al Paint y la pegan. Clic derecho o control V corta. Y me cuentan cómo les va. Ya, acá tienen varios comandos. El Windows L yo no se los voy a mostrar porque si yo bloqueo el Windows, se nos va a cerrar la sesión. Ustedes cuando tengan tiempo lo prueban. ¿Qué significa bloquear el Windows? Que los va a llevar a la pantalla de inicio. Control escape lo que hace es abrir el botón de inicio. Miren lo que voy a hacer para darles un ejemplo concreto. ¿De qué manera puedo yo acceder al menú de inicio? Puedo presionar el botón de inicio acá en la pantalla, ¿cierto? Abro el menú de inicio. Puedo presionar en el teclado la tecla de inicio, que es esa que está ahí, en el teclado físico, y puedo utilizar la combinación control escape para abrir el menú de inicio. Les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Será necesario tener un comando para abrir este menú cuando lo puedo abrir directamente con un clic o con una sola tecla en el teclado físico? Cuando no hay mouse, Pero si, no serviría, te- po, ¿no? pero si no tengo mouse, en el teclado, en el de computador tengo esa tecla. Presiono una sola tecla y aparece. Y si no tiene el teclado tampoco. ¿Ha visto computador usted sin esa tecla? No, pero por ejemplo, me ha pasado que mi hermano era como que cachaba todas esas cosas, po, Ujú. y abría las cosas con el puro teclado, parece, o con... Claro, es como un tema más de ser práctico. Por eso, mire, fíjese bien. Yo para sacar este menú con el comando presiono dos teclas, control y escape. Pero también podría hacerlo simplemente presionando una tecla, que sería esa. Y si no tengo teclado, claramente no voy a tener ni esa tecla ni estas dos. ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? Este comando existía, como bien dijo la compañera, en algún minuto esta tecla no existía. ¿Ya? ¿Qué pasa si no la tengo? Claro, en algún minuto no existió. Habían teclados antiguos que no tenían la tecla inicio. Y ahí el comando control escape era bastante útil. Pero eso ya no es necesario porque todos los teclados traen ese botón. Y lo puedo hacer desde la pantalla. Incluso si mi computador es táctil, puedo tocar la pantalla y abrir el menú. Esto es un comando residual que está desde cuando hicieron el Windows por primera vez en su vida. Entonces, bajo ese concepto, es cuando yo les digo que no es necesario aprenderse todo, porque hay cosas que están ahí porque quedaron nomás. ¿Ya? Es como cuando uno va al consultorio, por ejemplo, y ve que hay sillas apernadas en alguna parte a lo lejos. No, que antiguamente ahí había un box y una espera, y las sillas no, nunca las sacaron. Ah, ya, listo. Son cosas que van quedando. ¿Ya? Este es un ejemplo claro de cosas que no tienen que aprender. No es necesario que se calienten la cabeza o se compliquen por aprenderlas. ¿Qué sí les puede resultar útil? Los comandos de copiar y pegar, deshacer y rehacer, ¿no? Cambiar Profe, entre ventanas. Dígame.
Había un comando que era como para cerrarlo todo, ¿cierto? Alt Todas las como F4. páginas. Yo con Alt F4, cierro las ventanas. Por ejemplo, el navegador de internet, ¿ya? Si yo presiono la tecla Alt y el F4, lo que pasa es que acá yo no tengo el F4 visible. Ahí sí. Ya. Fíjense que con la tecla Fn lo saqué. Alt F4 me permite cerrar, no, el teclado digital no permite hacerlo. Alt F4 me cierra las ventanas. El problema acá es que me estaba preguntando si quiero terminar la sesión en Zoom, entonces yo no lo puedo hacer. Ustedes pruébenlo cuando estén con calma. Alt F4 cierra ventanas y permite apagar el computador si no hay nada abierto. ¿Y hay alguna que, por ejemplo, si me equivoco y pongo Alt F4, ¿hay alguna que me devuelva las ventanas? No, porque ya cerraste el programa. Lo que puedes hacer, la única... Por ejemplo, yo acá tengo abierto el link de Zoom, ¿cierto? Y la página de NAC y voy a abrir Google. Va a tener algo abierto. ¿Sí? Tengo esas tres cosas. Me equivoqué y cerré el navegador por error. O que perdí cosas. Sitiar, tienen que presionar primero el Alt y después el Alt sin soltar y después el F4. Y JSON, control Alt escape, eso es, no sé, la verdad es que no me acuerdo de control Alt escape, tendría que probarlo. Ya, pero es lo que estaba. Cerré el navegador por error y tenía tres cosas abiertas. Abro el navegador y apenas abra, tengo que presionar las teclas Control Shift T. Control Shift T y me recupera las ventanas que tenía abiertas. ¿Cuáles son las teclas que tengo que presionar? La tecla Control, el Mayús y la T. Eso funciona solo en el navegador de Google Chrome, ¿ya? No funciona con carpetas o con el Word. Es un comando específico para el navegador de Internet. Entonces se los voy a dejar anotado acá en el chat. Control más Shift más la T. Ya, el compañero nos estaba diciendo ahí Control Alt Escape. Googleémoslo para salir de la duda. Control más Alt más Escape. No, Control suprimir. Atajos de Windows. Si ustedes se ponen a buscar de esto, hay varios. Control Alt Tab. Mayús. La verdad es que no lo encuentro. La verdad es que no me da miedo probarlo porque si cierro la sesión, ahí voy a quedar de payasito. Y con lo malo que está el internet me da como miedo. Ya, pero con el Control Shift T pueden recuperar las teclas del navegador de internet, ¿ya? Aquí vamos. Acá. Ya. Las teclas de función, que son las F1 al F12, que es las que están arriba. Son teclas que aportan atajos en el uso del sistema informático. Son atajos que vienen predefinidos. ¿Ya? Por ejemplo, la tecla F1 en el navegador de internet lo que hace es abrir la ayuda. ¿No? Lo primero que hace es obtener ayuda en Windows. Si yo presiono la tecla F1 o FN F1, me abre la ayuda específica de alguna aplicación. Como obtener ayuda en Windows. La verdad es que no es muy útil.
porque en el fondo te manda a revisar el catálogo completo de información. No es como que te mande una ayuda específica. A menos que estés muy desesperado, te conviene utilizar eso. Para eso son las teclas de función. El teclado numérico, que eso depende del computador. Y identificar esas teclas. Ya. ¿Qué vamos a hacer, estimados? Nos vamos a tomar 10 minutos de break hasta... Porque la verdad es que nos queda re poco de clase. Hasta 5 para las 12. De ahí vamos a volver y yo les voy a dejar un pequeño ejercicio para que lo hagan acá en clase. Y mientras yo paso la lista, ¿ya? Así que vámonos al break. Y después volvemos. Ya, retomando con la clase y con la tarea que les dejé de generar los archivos, nos faltaba explicar solamente una parte más, que era cómo comprimir archivos y carpetas. Existen dos métodos para comprimir archivos y carpetas. Uno que viene integrado en el sistema operativo de manera nativa y otra que se puede agregar mediante la instalación de alguna aplicación como el WinRAR. Para los que tienen WinRAR, ¿qué es lo que tienen que hacer? Seleccionar las tres carpetas, la seleccionan, clic derecho y acá les aparecen las opciones añadir, por ejemplo, al archivo desktop.rar. De esa manera le va a poner el nombre automáticamente y va a comprimir las tres carpetas dentro de un archivo comprimido. Ahí está. Entonces yo abro esto y tiene las tres carpetas adentro. La opción para las personas que no tienen WinRAR es el mismo paso, seleccionan todo, clic derecho, y acá se van a la opción enviar a carpeta comprimida en zip. De esa manera, a ver, el directorio está vacío, ya, lo que pasa es que acá no me deja comprimir directorios vacíos. Entonces le vamos a poner nuevo, le vamos a poner un Word. Ah, no, ya sé lo que vamos a hacer. Le voy a poner la PPT, como lo más, o la tarea. Lo más rápido. La tarea 1, la tarea 2, la tarea 3. Entonces, de nuevo, selecciono las carpetas, clic derecho, enviar a carpeta comprimida en zip. Y de esa manera va a tomar el primer nombre, se va a llamar productos, pero va a tener las tres carpetas adentro. ¿Ya? ¿Cuál es la única diferencia de WinZip con WinRAR? Que WinZip no deja comprimir carpetas que estén vacías. O sea, tiene esa restricción. Si detecta que no tiene nada, métale cualquier cosa dentro con tal que comprima las carpetas. Una foto, un archivo en Word con un correo, lo que sea, lo que usted quiera. ¿Vale? Esa es la manera de comprimir. No sé si les quedó claro, si tienen alguna duda. No, profe, quedó claro. Ya, ¿alguien más? Nos quedan 5 minutos de clase. Lo dejamos con el mismo nombre, Con el nombre que el ustedes archivo. quieran. Ah, ya. Le pueden poner su nombre, tarea 1, lo que quieran. Me da lo mismo. Ya, entonces, recapitulando. Estuvimos viendo cómo generar archivos y carpetas, vimos comandos del sistema y estamos haciendo la tarea, ¿cierto?, de generar una estructura de archivos y carpetas, la cual tienen que comprimir en zip y mandármela por correo. Ahí les dejé todos los datos, ¿ya? Una vez terminado, comprimen las carpetas en WinZip o WinRAR y me las mandan por correo. Las pueden comprimir todas juntas o por separado. La verdad es que no tiene mayor relevancia. Me la mandan a ese correo. ¿Vale? Durante el día me la pueden enviar. Puede ser en grupo, puede ser individual. Ahí la decisión es de ustedes. Esta primera tarea va a tener 1 décima para la prueba. ¿Vale? Ya. Vamos a dejar la grabación hasta acá.